Escrituras, vamos a hablar del relato de Jesús cuando Él instituye la mesa de la comunión o la Santa Cena, como así lo llamamos nosotros. Capítulo 11, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 11. Perdón, capítulo 26. Quería dar una referencia al capítulo 11, pero nos vamos mejor al 26 de una vez. Capítulo 26, leemos del versículo 26 al versículo 29. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, te damos gracias por esta palabra instituida por nuestro Señor Jesucristo, dando el inicio antes de efectuarse sacrificio por nuestros pecados. Ahora esta institución, Señor, la Santa Cena, la mesa de la comunión, ha venido a ser el regocijo de iglesia de restauración para poder, oh Dios, consagrar nuestras vidas para poderte servir mejor y poder disfrutar así de ese compañerismo espiritual que tú, oh Dios, tienes a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor en esta noche nos habla de ese acontecimiento tan importante que Jesús estableciera antes de que Él se ofreciera en sacrificio. Pero este es el anunciado de Jesús. Él quiere reunir a los suyos que no estaban tan motivados para continuar adelante, ya que habían habido muchas dificultades en los últimos días de Jesús. Y sabían que la persecución de Jesús venía más cerca y que ellos habían sido perseguidos por la gente que seguía a Jesús, unos por quererle quitar la vida y otros porque querían estar con Él. Jesús vino para establecer esa comunión de intimidad, de comunicación entre el reino de los cielos y el ser humano que se había perdido. Y como el gentil no es el pueblo de Dios, sino que era el pueblo abandonado, que había estado en la profecía, pero no había sido tomado en cuenta todavía hasta que Jesús muriera. Ahora, el alcance de misericordia de Jesús se establece según la voluntad del Padre, ya que el Padre envió al Hijo para que muriera por los pecados de todo el mundo. Y de esa manera todo el mundo que reconozca que Jesús es el único medio de salvación, que de esa manera las personas dejen de ser pecadores, se conviertan al Evangelio y puedan ser salvos por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús recorrió todo el territorio de Jerusalén, al final de un lado y al otro lado, por los cuatro extremos de Jerusalén, siendo la capital central. Él recorrió predicando el Evangelio de salvación, sanando enfermos, ayudando a necesitados. Y la gente tenía los judíos, que eran los
de hueso colorado, guardando la ley, cuando veían que Jesús traía palabras de ánimo, palabras de consuelo a aquellos que no pertenecían a la religión judía, ellos se ponían en contra de Jesús, ya que ellos nunca querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y hasta ahora, los judíos, la mayor parte de judíos, ellos siguen esperando al Mesías. Y el momento va a llegar cuando el Mesías va a venir para ellos, pero va a venir a regir con vara de hierro. Si eso es lo que ellos esperan, eso llegará en un momento, pero eso será después del establecimiento de la comunión de la iglesia de Cristo siendo levantada para estar en la presencia del Padre también. La Santa Cena, dice, comenzando el versículo 26, y dice que mientras Jesús comía el pan, lo bendijo y lo partió. Este pan simboliza el cuerpo de Jesús. El pan que trajeron los discípulos para poderlo usar en la Santa Cena, o la mesa de la comunión, como usted le conoce, la mesa de la comunión es lo mismo que la Santa Cena. Ese pan tenía que ser un pan especial, pan sin levadura. La levadura significaba la contaminación de este mundo, del pecado que rodeaba a toda la humanidad. Entonces el pan sin levadura era usado para los eventos especiales de los judíos. Jesús se reúne como judío con sus 12 para celebrar la Pascua, que no era la Santa Cena, sino que era la mesa de la comunión, para celebrar la Pascua. Cuando comen ellos la Pascua, ellos comen la Pascua al estilo judío. Ellos están haciendo la Pascua, celebrando la Pascua, ya que los días de la Pascua están ahí cerca, entonces él se junta con sus discípulos para comer la Pascua. Ya que él sabía que por el otro lado, él era el Cordero Pascual que se iba a sacrificar en esa Pascua. Entonces, los judíos no reconocían a Jesús como Salvador. Los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías. Los judíos creían que era una persona que le gustaba hablar de Dios y que podía ser un profeta, pero ellos no estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, la Pascua se acercaba, la celebración de la Pascua, que era aquella celebración que los judíos habían hecho allá en Egipto antes de salir de la tierra de Egipto. Entonces, los judíos cada año celebran esa Pascua. Y en este tiempo Jesús se sienta con sus 12 para poder celebrar también la Pascua. Pero se le llama la mesa de la comunión porque Él vino para hablar especialmente de ese tiempo final cuando Jesús iba a ser entregado por uno de sus 12. Esto vino a poner en guerra a los otros 11. A tal grado que preguntaba, ¿quién es, Señor? Y me imagino que el sistema emocional de ellos se había desbordado. ¿Cómo que uno de nosotros va a entregar a Jesús a la muerte? Pero el que estaba preparándose para entregar a Jesús no sabía en sí cuánto Jesús iba a sufrir. Pero si él hubiera sabido que Jesús iba a sufrir tanto, siempre él lo hubiera hecho, porque estaba escrito que de esa manera Jesús iba a ser traicionado por uno de los suyos, uno de los 12 iba a ser traicionado y llevado a la cruz del Calvario, o llevado al vituperio y a la cruz del Calvario para sufrir todo lo que debía de sufrir antes de morir y terminar con la muerte. Entonces, Jesús les dice, los he reunido para que nosotros tomemos la Pascua. Pero dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Toma el pedazo de pan
bendice ese pan y luego lo parte. Y le dice a sus discípulos: coman, porque esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. Esto es símbolo. No es que el pan sea el cuerpo de Jesús, sino que el pan es símbolo del cuerpo de Jesús. Entonces, cuando usted y yo comemos el pan, estamos comiendo simbólicamente el cuerpo de Jesús. Entonces le dijo: coman todos de este pan. Y habiendo comido el pan, también tiene la copa, el jugo de la uva, y la da y le dice: beban todos del jugo de la uva. Y luego continúa diciendo, cuando les dice: beban todos del jugo de la uva, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y se va hasta el versículo 29 y dice: yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de David, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, Jesús hace este evento de la mesa de la comunión como una simbología de apreciación y de entrega para con los 12. Sabiendo Jesús que uno de ellos estaba ahí, que lo iba a entregar en la mano de hombres criminales para que le quitara la vida, Jesús no hizo nada. Jesús hubiera podido hacer otra fórmula de la mesa de la comunión, pero eso era lo que tenía que hacer, aunque Jesús sentía en su corazón, le dolía que uno de los que habían dado por 3 años y medio con él fuera el que lo iba a entregar. Ahora, Jesús, de ningún punto de vista, Jesús le demostró desprecio. Lo invitó a la mesa, estuvo sentado con él, y algo que evitó Jesús, no señalarlo directamente en medio de los 11, sino que cuando le dicen: ¿y quién es el que te va a entregar? ¿Quién de nosotros es? Dinos quién será el que te va a entregar. Y todos juzgaban por su condición que amaban a Jesús. Lo tenían como Señor y Salvador, el proveedor de ellos. Entonces Jesús no lo señala, sino que le dice: bueno, aquel que meta el pan conmigo, ese es el que lo va a entregar. Solamente le dio una señal, no le dijo: va a ser Judas, va a ser este chico que está aquí a la par mía, dice que me quiere pero no me quiere. Él no lo señaló desde ningún punto de vista, sino que dice: aquel que meta su pan. Y por supuesto que no lo dice tan abiertamente así, ¿no? Pero dice: aquel que meta su pan en la copa, o que moje su pan. Quiere decir que era un compañerismo que había, ¿verdad? Para que todos agarraran el pan y lo pudieran sumergir en la misma copa. ¿Verdad que no es muy común que las familias coman del mismo plato? No es común. Usted pone un plato grande con comida, con toda la comida, pero lo que hace es que pone un montón de platitos alrededor, de acuerdo al número de personas que hay, y todos se sirven de ese plato y comen aparte. Pero no ponemos el plato ahí y los 4, los 6, o los 8, o los 10 estamos comiendo del mismo plato. Pero ellos hicieron Jesús hizo esta fórmula enseñándole que esa es la mesa de la comunión, y que aún ahí en el momento de la mesa de la comunión había alguien que no tenía buenas intenciones con Jesús, pero que había estado con él por 3 años y medio
y que en cierto aspecto se había acostumbrado a andar con él. Pero se había acostumbrado a andar con él porque le era beneficioso. Entonces Judas, desde ningún punto de vista, se cree que se convirtió aún con el señalamiento de Jesús, de llamarlo para que fuera parte de sus 12. Él no le siguió a Jesús de corazón, no se entregó, siempre anduvo en las actividades por ahí fuera del redil que Jesús había formado de ellos. ¿Por qué? Él tenía una comunión muy cerca con los sacerdotes, tenía una comunión muy cerca con aquellos de la ley que no querían a Jesús. Entonces, ahora ustedes se dan cuenta por qué a Jesús se le llama en algunos aspectos bíblicos el traidor. No solamente por haber entregado a Jesús, sino porque él tenía una comunión con aquellos enemigos de Jesús. Él siempre era el lleve y trae también, ¿no? El lleve y trae. ¿Qué querían saber ellos? Aquí estaba Judas con Jesús. A Jesús le sacaban para dónde iba Jesús, qué andaba haciendo. Entonces, él era el que mantenía informado al Sanedrín de todas las actividades de Jesús. Ahora, cuando llega este momento, es un momento muy crucial para Jesús, pero Jesús tiene que hacer el establecimiento de la Santa Cena o de la mesa de la comunión. Entonces, toman los elementos, Jesús parte el pan y lo da a cada uno de ellos para que coman, después de haber orado, y así le dice: esta es la copa, beban todos de ellos. El símbolo del pan, el cuerpo de Jesús, que fue entregado en manos de pecadores, y luego finalmente lo llevaron hasta el Gólgota, donde fue crucificado, y allí en el Gólgota sucedieron varias cosas. Algo de lo que sucedió en el Gólgota es el convencimiento del centurión que era verdaderamente hijo de Dios. Pero lo que sucedió antes es el soldado que quiere darse cuenta si Jesús ya murió. Y ese soldado que quiere darse cuenta que Jesús ya murió, no lo fue y lo tocó cariñosamente, sino agarra su lanza y la incrusta en su costado. Y dice la Escritura que del costado de Jesús brotó sangre y agua, la sangre mezclada con agua. Eso indicaba que Jesús ya había muerto, porque la sangre no está mezclada con agua cuando la persona está viva, es la sangre roja que sale, ¿no? Pero venía sangre mezclada con agua, simbolizando que la muerte de Jesús derramó su vida misma, a tal grado que su sangre se convierte, en el momento del sacrificio, se convierte también en agua. La sangre para perdonar nuestros pecados y el agua para lavarnos y purificarnos. Es por eso que nosotros somos no solamente perdonados, sino que también somos lavados, purificados, porque Jesús lo hizo así en el sacrificio. Esa era parte del sacrificio, ¿no? Entonces, y luego sucesivamente el apóstol Pablo habla de estas cosas un poquito más extenso, ¿no? Y Tito también nos habla de eso. Dice que nosotros, habiendo sido perdonados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos ha salvado por medio de la renovación, la regeneración y el lavamiento en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo ha tenido que ver en nuestra conversión, pero el Espíritu Santo tiene que ver en la regeneración nuestra. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no habríamos sido alcanzados todavía como gentiles.
porque para los gentiles no era la oportunidad de salvación, sino solo el pueblo judío. Pero como gentiles, es por eso que la bendición para los gentiles es de 2000 años para acá, ¿no? Antes nosotros éramos destituidos de la gloria de Dios. Ahora en Cristo Jesús es que hemos sido alcanzados, abrazados, y estamos nosotros protegidos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y somos salvos en Cristo Jesús. Ese sacrificio, el sacrificio de Jesús, fue tan importante, hermano, para la humanidad entera, que ahora ya no solamente judíos son el pueblo de Dios, sino que nosotros como gentiles venimos a ser el pueblo de Dios también, pero que nos llamamos la iglesia de Cristo. Entonces, cuando Jesús les da a comer el pan, yo creo que interiormente Jesús debe haber estado sufriendo, llorando, primero por sus 12, porque los dejaba, pero además de eso estaba sufriendo porque uno de ellos era el traidor, y Jesús no podía impedir que éste saliera corriendo para los sacerdotes y lo fuera a vender. Jesús no podía impedirlo. Siendo Dios, no podía impedirlo. Lo que a Jesús creo que le traía preocupación era que cómo este hombre, andando con él por 3 años y medio, comiendo con él del mismo plato, caminando para allá y para acá, no aprendió a vivir una vida de intimidad y de fidelidad con él. Entonces, para la iglesia del Señor es muy importante que aprendamos a vivir esa vida de comunión, pero esa vida de comunicación, comunión e intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque Él compró nuestra vida. Es por eso que tenemos vida nosotros ahora. Y si no, acuérdese usted de lo que usted era antes de venir a Jesús. Acuérdese cómo vivía su mundo emocional y espiritual, cómo usted vivía, cargando cuantas cosas habían a su alrededor, haciendo y viviendo como usted quería vivir, o como había querido, como le había enseñado a vivir. Pero a través de Jesucristo, nosotros no solo fuimos alcanzados, fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos santificados, pero fuimos lavados, y en el lavamiento se ha producido en nosotros la regeneración y la renovación. Y es por eso que ahora somos gente nueva, ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Aunque el pelo se le ponga blanco, usted es nuevo. Aunque aparezcan las arrugas, usted es nuevo, porque este cuerpecito envejecerá, pero el cuerpo de un día para otro tendrá que morir, pero el espíritu y el alma, acuérdese, hermano, que nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Ahora, el problema es para los que no quieren vivir de acuerdo al Evangelio, ¿no? Esa eternidad se le convertirá en un suplicio, si se puede usar esa palabra, suplicio, que quiere decir sufrimiento. Será un sufrimiento esa eternidad, pero para los hijos de Dios en Cristo Jesús serán tiempos de gloria. ¿Por qué será un tiempo de gloria? Miren, dice, bueno, no quiero pasar desapercibido lo de la sangre, ¿no? Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, ¿por qué dice la palabra por muchos? Jesús estaba considerando
que uno de ellos no entraba en el sacrificio de Cristo por las decisiones que él iba a tomar. Yo siempre creo que si Judas se arrepiente, ¿usted cree que Jesús lo hubiera perdonado? Claro que sí, porque él mandó que nosotros practicáramos el perdón. Si Judas se arrepiente, Jesús lo hubiera perdonado. Pero como él conocía las intenciones de Judas, que él no se iba a arrepentir, él no iba a dejar de hacer lo que él había planeado. Él tenía amor al dinero, a él le gustaban los chavos, así que él necesitaba hacer dinero, aunque sea vendiendo a Jesús. Y bueno, y como le ofrecieron ahí unas moneditas de plata, ¿no? Entonces dijo, aquí tengo dinero para seguir gastando. Entonces sabía Jesús que él no iba a cambiar. Entonces dice la palabra que iba a ser por muchos, iba a ser derramada por muchos, y por ende también a través de toda la vida de la humanidad. No todos reciben el Evangelio de salvación. Nosotros predicamos el Evangelio, hablamos la palabra, hacemos la invitación a la iglesia, que sirvan a Dios, que vivan para Dios, que se arrepientan y que dejen de pecar y que vivan una vida agradable a Dios, y la gente no quiere. La gente sigue viviendo como quiere vivir. Entonces, pero una vez que le hablamos el Evangelio a las personas, usted salvó su responsabilidad de hablarle a esa persona y ella queda con responsabilidad de haber escuchado el mensaje de salvación. Si de ahí sigue viviendo como quiera seguir viviendo, va bajo su propia responsabilidad. A usted, como iglesia de Cristo, ha salvado su responsabilidad de la comunicación del Evangelio. Ellos son ya responsables de haber oído y no haber vivido la vida que debemos de vivir como hijos de Dios. Entonces, pero llegando a este último punto, dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A través de lo que Jesús está haciendo, de esta mesa de la comunión, Él está revelando a los 12 la continuidad de la iglesia de Cristo. El alcance de la iglesia de Cristo a través de toda la humanidad, el alcance de las personas para que vengan a conocer el Evangelio, y la abstención de Jesús de no tomar la copa de la comunión mientras la iglesia esté en la tierra. Quiere decir que lleva 2000 años que Jesús no toma la mesa de la comunión. ¿Por qué? Porque su iglesia está en la tierra y Él está en el cielo intercediendo por el mundo entero, intercediendo por nosotros. Él está orando al Padre que el Espíritu Santo nos guarde, que nos guíe, que nos lleve en victoria cada día, que usted salga a su trabajo y regrese con bien a casa para ver a sus hijos, estar con los suyos, que lo guarde de los terremotos, que lo guarde de toda tempestad que hay, de los accidentes. Él está intercediendo para que usted y yo seamos guardados y liberados de las situaciones difíciles que rodean al mundo. Entonces, Jesús está ocupado, es el sacerdote eterno, ocupado constantemente, visualizando y viendo la iglesia. Que la iglesia muchas veces camina poquito a poquito, muchas veces casi corre y muchas veces se sienta. Que no hacemos el trabajo que debemos de hacer. Pero Jesús sigue con la esperanza